Recording in progress. Buenas tardes. ¿Hay alguien por ahí con eco? Ya está, muchas gracias. No sé quién estaba con un eco fuerte, tal vez estaba eh, comunicado en dos plataformas y por eso sonaba el eco. ¿Cómo están todos? Hola, profe, muy buenas tardes. Hola, compañero para todos. Espero que se encuentren muy bien. Buenas Hola, tardes, buenas Jorge. tardes. Igualmente, corazón, espero que Hola, también Jorge. tú estés muy bien. Afortunadamente estamos por este medio porque tengo una gripita de esas ¡Ah! fuerte. Sí, Dios mío. Sí, ¿Y qué estás haciendo para cuidarte? no me estaba hidratando mucho porque pues al Sí. parecer es una laringitis y Ah, entonces pues requiere como tal mucha hidratación y cositas así. pero El ¿es problema es que viral? trabajo, Sí, te escucho. el problema es que como trabajo, en este momento me encuentro trabajando en el área de la confección y hay mucho polvo, muchas cositas así. Considero pues que puede ser por eso. Claro. Ah, claro, claro. ¿Y no te pones de pronto algo de protección de las vías respiratorias o algo para que no te entre Sí. mucha contaminación, polvo? No. Sí, señora, he estado cuidándome Sí. mucho con eso, pero pues Sí. no me he salvado de ello, pero nada, con toda la Ya. actitud y aquí estamos a disposición. Ay, tan lindo, muchas gracias. Sí, cuídate muchísimo. Ojalá no sea Claro que sí, ningún bichito, ningún viral ni bacteriano, sino que sea de pronto un proceso así que necesitas recuperarte y limpiar todas las vías respiratorias. claro que sí, profe, muchas gracias. Mucha vitamina C, ¿de acuerdo? Eso ayuda Sí, señora, claro. muchísimo. Vitamina Ujú. C, jengibre. A mí me encanta todas estas. Soy de la escuela de las abuelitas, de las yerbateras. Soy del jengibre, del ajo, de colocar todos estos medicamentos si de pronto viene algún bichito a molestarlo a uno antes de empezar por algo fuerte, un antibiótico o un antiviral. Me voy a estos remedios que tenemos que De las cuidarnos y mejores, evitar. de las mejores escuelas. Las abuelas son precisas en esos tratamientos. ¿Cierto que sí? Ay, sí, ellas son divinas. Sí, corazón, Sí, son divinas. señora. Bueno, Jorge, me alegra que estés aquí y cuídate mucho. Claro que sí, profe. Gracias a ti. Bueno, chiquitos, hoy vamos a ver la función de la microbiología en la elaboración de productos farmacéuticos o ellos también como producto farmacéutico. Vamos a ver varias partecitas. Voy a ir poco a poco. Si hay algo que no me haga entender, ahí mismo me paran, me dicen y yo vuelvo a retomarlo, ¿de acuerdo? Hay dos partecitas que yo quiero siempre que tomen pantallazo, porque yo sé que esto les queda a ustedes y les sirve para tener una visión general o un mejor entendimiento de lo que yo les voy a explicar, ¿de acuerdo? Sí, señora. Listo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, señora. Listo. Perfecto. Entonces voy a compartir. Vamos a hacerlo en presentación. Perfecto. Pues este es el tema que vamos a hablar hoy. Cómo es el papel de la microbiología en los productos farmacéuticos y cómo se hace un control de calidad. Entonces, vamos a explorar este tema, vamos a hablar de varias cosas y vamos a hacerlo de forma que les quede a todos lo más claro posible. Y si quieren ir haciendo aportaciones, bienvenido sea. Voy a colocar esto por acá que no me deja leer. Espera. Bueno, si algo me van diciendo porque de pronto no veo en el chat y me lo dicen, ¿de acuerdo? Porque estoy viendo aquí la presentación. Claro que sí, Bueno, profe. gracias. Bueno, entonces vamos a ver una primera parte hoy, que son los microorganismos y cómo es su implicación en la elaboración de productos farmacéuticos. Ellos
pueden estar implicados y uno es la prevención de contaminación. Yo quiero que a este le hagan un pantallazo si lo tienen desde el celular o desde el computador para que tengan de pronto, estas son 5 partes que podemos estar visualizando de los microorganismos en la elaboración de los productos farmacéuticos. Entonces, primero la prevención de contaminación. Ahorita vamos a hablar un poco de ella. Segundo, control de calidad microbiológico. Tercero, producción de fármacos. ¿Cómo están implicados los microorganismos de pronto en producción de fármacos? Cuarto, conservación del producto para que ese producto no se altere por una contaminación microbiana. Y quinto, solo a modo de información, vamos a nombrar cuáles son las entidades que se encargan de la legislación y las normativas para venta y distribución de los medicamentos. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a ver con más detalle en otra asignatura en un semestre posterior. Entonces aquí solo lo vamos a nombrar. Vale. Vamos para la primera, la prevención de contaminación. ¿Cómo podemos prevenir de que un fármaco se contamine? Haciendo un control microbiológico del ambiente. Esto lo podemos hablar más a nivel de empresas farmacéuticas donde se hacen la elaboración de los medicamentos. Entonces hay unas medidas, unos requisitos para evitar que haya una contaminación ambiental causada por los microorganismos. Otra, que los operadores que trabajan en esa empresa farmacéutica tengan buenas prácticas de manufactura. Esto, cada empresa tiene su manual donde empiezan a hablar desde que se recibe la materia prima hasta que se obtiene el producto. Las buenas prácticas de manufactura se manejan en todas las empresas que estén implicadas y que saben que puede haber una entidad, por ejemplo, como los microorganismos y cómo contrarrestarlos. Entonces, les enseñan cómo hacer el manejo de la materia prima, cómo hacer en cada etapa un proceso que evite que ese producto se contamine. Además, a los operarios pues también les dan una educación, una preparación de higiene personal para que ellos no sean portadores de contaminar con los microorganismos, porque ustedes ya saben que de manera normal nosotros tenemos microorganismos en la piel, en las mucosas, entonces esto puede alterar el producto. Segundo, se debe hacer un control de calidad microbiológico en la industria farmacéutica. Normalmente este análisis de carga microbiana y estas pruebas de esterilidad, que esterilidad es la ausencia de microorganismos, lo desarrolla o lo hace un bacteriólogo o un microbiólogo, una persona que se preparó para hacer estos análisis y detectar si los productos, la materia prima, cumple con los estándares de calidad para ser sacados a la venta. 3, producción de fármacos. Los, mm, Tenemos que ver los microorganismos también no como una parte dañina, sino también que a veces en las empresas farmacéuticas los microorganismos los utilizan como herramientas. Yo les llamo como las pequeñas obreras. Entonces hay empresas farmacéuticas que utilizan a los microorganismos para producir sustancias. Ejemplo, hay microorganismos que producen antibióticos, hay microorganismos que yo los puedo diseñar para producir vacunas o para producir insulina. Entonces, esto se le ha llamado biotecnología farmacéutica, donde utilizan todas las herramientas del microorganismo para producir este producto. Vamos a hablar, por ejemplo, en la fabricación de antibióticos. Hay un microorganismo que se llama Streptomyces. Este Streptomyces, aquí lo pueden ver, se ve en un microscopio de fluorescencia, que son como pequeñas hifas, pequeñas cadenitas de este microorganismo, y ellos producen antibióticos como la tetraciclina, los aminoglucósidos y los macrólidos. De una u otra forma, aunque ustedes apenas están estudiando regencia en farmacia, puede que lo hayan escuchado porque en su familia lo usaron, lo compraron
y una de las clásicas ha sido la tetraciclina, donde este antibiótico actúa sobre las bacterias gram positivas, gram negativas. ¿De qué color son las bacterias gram positivas? Por su pared, que lo vimos la semana pasada, de qué color se teñían con la tinción de gram. ¿Se acuerdan? Las gram positivas, que era de acuerdo a la composición de la pared. Profesor Moradas. Morados. Y los gram negativos, ¿quién me estaba hablando? Que no le alcancé a ver. ¿Quién era? Yo, profe. Danisa, eso, princesa. ¿Y las gram negativas de qué color eran? A la Rojas. atención. Rojas, muy bien. Entonces, este, por ejemplo, se le llama un antibiótico de amplio espectro porque actúa sobre gram positivas, gram negativas, otras bacterias que se llaman clamidias, otras micoplasmas y riquecias, que a pesar de ser bacterias, tienen como característica estos micoplasmas que no tienen pared, pero tienen otras características y las han metido dentro de los micoplasmas. La tetraciclina también actúa sobre parásitos protozoarios, que este ustedes lo tienen muy claro por el cuadro comparativo que hicieron esta semana. Otro antibiótico es los aminoglucósidos, que actúan sobre bacterias gram negativas, especialmente esta, la Pseudomonas aeruginosa. Esta Pseudomonas aeruginosa, la semana pasada lo estuvimos hablando, que es el que de pronto se encuentra mucho a nivel intrahospitalario y le tienen mucho respeto, sobre todo en la zona de quemados, porque puede atacar fácilmente. Los aminoglucósidos también actúan sobre los estafilococos, que son bacterias gram positivas, cocos gram positivos y enterococos, que también hay gram positivos. Otro antibiótico, los macrólidos. Los macrólidos actúan sobre las bacterias gram positivas, el Mycoplasma pneumoniae, Clamidia trachomatis y algunos gram negativos. Como pueden ver, los macrólidos y las tetraciclinas tienen una actuación similar sobre estos antibióticos, perdón, sobre estos microorganismos. ¿Qué otro ejemplo podemos ver de la función de los microorganismos que lo utilicen en las empresas farmacéuticas para producir qué? Enzimas. Las enzimas, yo no sé si vieron esto en biología, las enzimas son unas sustancias de origen proteico que ayudan a catalizar. ¿Qué es a catalizar? Ayudan a que se dé la reacción, a que se dé rápido. Catalizadores es como ayudadores biológicos. Y ellos descubrieron que hay microorganismos que producen, por ejemplo, esta enzima, la estreptoquinasa. La produce este microorganismo, el Streptococcus, y se ha usado para problemas de trombos. Trombos son sinónimos de coágulos, coágulos que se presentan a nivel del sistema circulatorio y se han dado cuenta que los ayudan a disolver, por lo cual debe ser muy usado a nivel intrahospitalario. Otra enzima, la aspergilopeptidasa. Este es una enzima que la produce el Aspergillus, que es un hongo filamentoso, un moho, y han descubierto que esta enzima ayuda a la digestión. Entonces, aquellas personas que tienen procesos digestivos lentos, donde le causa la alimentación de pronto problemas de hinchazón, de inflamación y todo, pues han descubierto que esta enzima puede ayudar a que los pacientes tengan mejor digestión. Las lipasas. Las lipasas son enzimas que actúan sobre los lípidos, las grasas, y la produce este microorganismo, la cándida, que es una levadura, que la levadura pertenece a los hongos. Recuerden que los hongos están divididos en filamentosos y las levaduras. Dentro de las levaduras está la cándida. Y estas lipasas se han utilizado en las empresas farmacéuticas y normalmente se ha utilizado para el cuidado de la piel. En sí, las enzimas microbianas ofrecen ventajas sobre las de origen animal y vegetal porque son más fáciles de producir. Pues no estamos utilizando los animales por ética para la producción de estas sustancias y se puede controlar. Es mucho más fácil ustedes controlar un microorganismo que lo pueden hacer. Eso se llama bioreactores. Ustedes imagínense
a ver, le doy un parecido, como el vaso de una licuadora o como lo que utilizan para dar el agua en las oficinas, que son unos recipientes grandes que tienen una llave, ¿sí? Y ustedes pueden sacar agua por la Los parte de abajo. filtros. Sí, pero el envase gigante, ustedes imagínense en el envase con filtros, pero el envase donde, que eso se ve mucho en las oficinas o en ciertas partes, donde hay unos envases gigantes que ustedes ven que está lleno de agua y ustedes abren el grifo, la parte de abajo, la llave, y ustedes pueden sacar agua por ahí. Hay unos muy tecnificados que está de agua fría, agua caliente, pero eso tiene que estar puesto por encima nutrientes, que en este caso sería el agua, para yo luego sacarlo. Pues así existe en la industria y ahorita lo vamos a ver, algo que se llama bioreactores. Ahora saldrá la foto y se los voy a mostrar para que les quede más claro. Otro ejemplo de cómo se utilizan los microorganismos es para la producción de vacunas, que sabemos que las vacunas pues han servido para la prevención de enfermedades infecciosas. Y dentro de las vacunas hay unas que son atenuadas, otras son inactivas y otras son subunitarias. ¿Qué es una vacuna atenuada? Es cuando se utiliza el microorganismo que yo voy a utilizar como vacuna, pero él no es capaz de producirme daño porque la parte patógena de él se la atenué, se la paré, se la dejé quieta. Entonces no me va a causar daño, pero el virus como tal está perfecto, entonces el sistema inmune lo reconoce. Y cuando ya llegue el virus que es capaz de infectar, el sistema inmune reacciona, ¿sí? Esta es una manera. Y normalmente lo que se hace para producir vacunas atenuadas es cultivar los virus en la célula que él se desarrolle. Eso lo hacen a nivel de laboratorio. Otro tipo de vacunas son las inactivadas. Aquí es porque exponen el microorganismo a sustancias como el formaldehído. Entonces, ¿qué hace esta sustancia? Inactiva, digámoslo entre comillas, que lo deja muerto, aunque sabemos que los virus se han catalogado como seres no vivos, pero que ya no es capaz, pero por sustancias químicas están inactivadas y se lo inyectan a las personas. Entonces, a pesar de que el microorganismo no es capaz de producir la enfermedad, el sistema inmune sí lo reconoce. Y más moderno se ha utilizado las vacunas subunitarias. ¿Qué se ha hecho? Se ha buscado cuál es la parte del microorganismo que el sistema inmune reconoce. Yo siempre he dado el ejemplo, como cuando una persona está con un anillo de una esmeralda gigante. Pues yo no necesito toda esa persona para ver esa esmeralda, yo puedo coger solo ese anillo y visualizarlo. Pues eso hicieron, cogieron esa esmeralda y eso es lo que empezaron a producir. Entonces, esto se lo inyectan como vacuna a las personas y entonces el sistema inmune reconoce esta parte y entonces ya está preparado cuando se presente, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, un ejemplo. Y esto normalmente lo hacen en las levaduras, empiezan a producir esa sustancia por medio de las levaduras. Mire, este es el bioreactor que yo les estaba diciendo, ¿sí? Esto es algo tecnificado y aquí en estos líquidos está el microorganismo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí le damos todos los nutrientes, la temperatura ideal, el pH adecuado, todo para que ella empiece a producirme. ¿Qué me puede producir? Por ejemplo, la insulina humana. Entonces, en biotecnología esto se ha hecho a gran escala. Entonces, por aquí se le entran todos los nutrientes y por aquí va saliendo el producto y lo van recogiendo. Aquí siguen produciéndose microorganismos. Obviamente, aquí cuando sale producto, por ejemplo, insulina, más microorganismos. Entonces, ¿qué hacen luego las empresas farmacéuticas? Van y purifican o la insulina o el interferón, lo que ellos estén produciendo y que estén utilizando al microorganismo como herramienta. ¿Sí me hice entender en este? Bueno, vamos a hablar otra forma de visualizar a los microorganismos en la producción de fármacos. Es cómo conservo yo el producto para que un
microorganismo no lo ataque. Entonces, se han utilizado ciertos conservantes antimicrobianos que no afectan el medicamento, pero que me previene de que un microorganismo me lo ataque. También buscar una estabilidad microbiológica si el producto que yo estoy utilizando es un microorganismo. Y otra parte importante en la conservación del producto es controlar muy bien el envase y sellado donde va a ir ese medicamento, el cual debe ser estéril. Como quinto, solo se las quiero nombrar a nivel de la producción de productos farmacéuticos, que existe una legislación y unas normativas para la elaboración de los medicamentos. Y aquí en Colombia existen farmacopeas como la USP, EMA, INVIMA, que se encargan de que ese producto cumpla con toda la normativa y rigor para ser utilizada, así sea a nivel humano, vegetal, animal, entonces que esté con toda la normativa. Pero además también se manejan las buenas prácticas de manufactura y las normas ISO. Todo esto, dependiendo la empresa, pues hay una normativa y hay unas normas ISO que debe cumplirse para que esa empresa le den el sello de calidad y que ese producto pueda ser vendido. En la legislación y en la normativa se busca la regulación de los productos estériles y no estériles. El futuro es prometedor con la microbiología. La microbiología farmacéutica tiene un impacto significativo en la salud humana. Se investigan nuevos antibióticos microbianos para combatir la resistencia que se está viendo actualmente. Existe también digamos, una disciplina que se llama terapia génica, donde se usan, por ejemplo, los virus modificados como vectores de genes terapéuticos. Esto se está viendo mucho. Yo tuve la experiencia allá donde trabajé que modificaban virus para que ellos buscaran las células cancerígenas y las atacaran. Entonces era una manera de buscar al microorganismo para ayudar en este tipo de enfermedades. Además, podemos utilizar a los microorganismos como probióticos y prebióticos que modulan la microbiota. ¿Ustedes saben qué son probióticos y prebióticos? ¿Conocen estas dos palabras? ¿Lo han escuchado? ¿Quién me puede decir qué es un probiótico? Profe, probióticos son como bacterias buenas que Sí, digámoslo que sí. Pe- normalmente se encuentran como en la flora intestinal y como que ayudan como a regular como todo el tema de lo que sale del cuerpo y Correcto. controlando como todo el pH y todo ese tipo de cosas. Sí. Exacto, Danisa. Pero no solo bacterias. Esto le estamos hablando que hay como un mundo microbiológico donde pueden haber hongos, pueden haber bacterias, que ellas todos ayudan muchísimo. Las más conocidas son las bacterias, pero también hay hongos que nos ayudan a todo lo que tú dices, a controlar esa microbiota intestinal y a tener una buena regulación. Hay unas maravillas y, por ejemplo, Beatriz, ella la semana pasada nos dijo que ella estaba usando el kefir. Pues el kefir tiene unos microorganismos que son probióticos. Y ella dice, yo he notado cambios a nivel, desde que estoy utilizando el kefir, he hecho unos cambios. Ya después, Beatriz, si quiere, nos cuenta bien detalladamente, porque nos lo comentó así de forma general, pero no nos dijo qué era lo que le estaba ayudando. Entonces sí es bueno que sepamos. Y los prebióticos. Prebióticos, digamos lo que son los alimentos para los microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, la fibra sólida, perdón, soluble, los vegetales verdes, todo esto que ayuda es el alimento para las bacterias, es el alimento para los hongos, porque ellos también necesitan alimentarse. Si nosotros le vamos a dar solo dulces o comidas procesadas o todo esto, eso va a alterar a la microbiota intestinal. Entonces, una forma de ayudarlo es darle alimento a ella. ¿Por qué es importante el control de calidad microbiológico en la industria farmacéutica?
y en el entorno clínico? Una, porque los microorganismos están en todas partes y sabemos que algunos causan enfermedades y pueden ser un problema importante, porque es crucial para la seguridad de los productos farmacéuticos. Un producto farmacéutico no puede venir con una bacteria patógena o algo que vaya a causar un problema a nivel de la comunidad o a nivel intrahospitalario. La farmacia es un punto clave de contacto con pacientes en donde se debe garantizar la seguridad de los medicamentos, prevenir infecciones a nivel hospitalario y comunitario, evitar la contaminación de productos farmacéuticos y debe haber un uso racional de antibióticos para evitar la resistencia. Entonces, en todo esto es importantísimo el papel que juegan los microorganismos. El control de calidad Profe, microbiológica, sí, dime, qué ¿qué pena me está? interrumpirle, No, Jorge, cuéntame. Tú no, tú interrumpe, eh, tranquilo. sino que es que quería pues como hacer más que una pregunta, de ¿Sí? pronto tú me puedas ayudar con algo. Igual Ok. manera, pues yo estaba en tratamientos con antibióticos, dado pues de que he tenido la Helicobacter pylori. Mm, Entonces, por gastroenterología he tenido pues varios esquemas pues para de erradicación para esto. sí. Y en un último examen que me hicieron pues como tal un cultivo y este arrojó pues de que de 8 antibióticos que me habían estado tratando, a 6 ya había generado una resistencia. Ujú, Entonces, la pregunta, y pues yo fui muy juicioso con los tratamientos y todo eso, y las indicaciones de los médicos y todo eso, y los sí, tiempos que ellos le dan a uno la recomendación. La pregunta sí. mía es esto también, ¿por qué puede darse esta resistencia? Es como La re- por, ajá. ¿Es porque entonces qué? ¿Por qué es crees? por como el metabolismo que yo pueda tener o eso como porque se puede dar. A ver, la resistencia se da es por el tipo de microorganismo que estás teniendo. Una puede ser que el helicóptero que cogiste ya fuera resistente a ciertos antibióticos, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿qué te hubiera dado? Pero, porque tú dices que has sido juicioso, porque dentro de las características para que un microorganismo se vuelva resistente es que los pacientes, a veces cuando ya la sintomatología como que se queda, ya no tiene, dice, ah, yo ya no tomo más antibiótico. Entonces, resulta que puede ser que haya eliminado mucha carga microbiana, pero una se quedó ahí y esa se quedó resistente porque si no murió es porque fue capaz de resistir a ese antibiótico. Entonces, una puede ser esto, o que tengas el microorganismo resistente desde el principio que lo hayas adquirido. Otra que, aunque dices que has sido juicioso, entonces quiero creerte de que has cumplido con todos los estándares y todo lo que te dijo el médico. Y a veces ustedes como regentes de farmacia, pues también les va a tocar y decir, o sea, si a un paciente le dieron una toma de antibióticos de 7 días, es 7 días, no es 5, no es 4, porque a veces lo que hace uno es, ah, yo ya me siento bien. A uno nunca, ojo, nunca se le debe quedar en el botiquín un antibiótico. Nunca. Porque se supone que a uno cuando le venden la cantidad exacta para terminar. Entonces, esta es una. Y Jorge, otra cosa que yo te recomendaría a la mano, porque esto siempre uno puede ir de la mano de la medicina tradicional. Jorge, vete también a la medicina funcional. Vete, o sea, mira con mucha delicadeza tu alimentación. Mira lo de la microbiota, cómo puedes de pronto, porque tú puedes de pronto competir con otros microorganismos para que el helicobacter no siga. Porque yo creo que lo que más te molesta es la gastritis que te da este microorganismo, ¿cierto? Vea, yo he Sí, visto, señora, es que los síntomas son súper pesados, reflujo continuo, quemazón en la boca del estómago sí, y esta se vuelve como tan fuerte que ya hace como una afectación al intestino, de tal manera que el colon se inflama, se irrita y tú te pones que a lo último hasta tomar agua te molesta, o sea, suena sí, feo decirlo así, pero sí, cualquier no, cosa te puede sí. molestar.
sí. sino que en el caso mío, muchos, la mayoría de los casos, los lácteos es veneno para ese tipo de cosas. Pero si vieras que para mí la leche, el yogur y todas esas cosas me alivian esos síntomas e incluso no me hacen daño. Los cítricos tampoco lo recomiendan para lo de la gastritis y todo eso, que por la acidez y todo eso, y realmente es lo que a mí me mejora. Yo tomo jugo de naranja en ayunas con sábila, con cubitos de sábila, y esto me ha mejorado supremamente en cuanto a eso. Yo les hago una pregunta, ¿que hay algún médico o una enfermera aquí con nosotros estudiando? Si no lo hay, bueno, yo lo hablo por experiencia propia porque a mí también me pasó esto, Jorge. Y entonces, ¿qué me hice yo? También me fui fuera de la medicina tradicional a estudiar la medicina funcional. Y la semana pasada estábamos hablando, no sé si con este grupo o el otro, de Carlos Jaramillo, que es un médico funcional colombiano muy conocido, que tiene libros y todo. Él dice, él dice que, y lo sabemos, que el pH, Jorge, del estómago es normal, normalmente muy ácido. Es un pH, el pH se maneja de 1 a 14. De 1 a 7 es ácido, 7 es neutro y por encima de 7 es básico. Entonces, el pH del estómago tiene que ser ácido para que cumpla sus funciones. Cuando yo le cambio un poco el pH, aunque siga un poco ácido, pero se lo subí un poco, ya no está cumpliendo su función y produce reflujos, acidez, todo me cae pesado. Y entonces yo te recomendaría, Jorge, que empezaras a estudiar, por ejemplo, a mí me hizo mucho bien el vinagre de manzana. Tomármelo, que dice, ¿cómo así que el vinagre de manzana? Pero si esto es ácido y yo tengo esa acidez y esta molestia, no lo digo yo, yo pienso que soy una comunicadora de lo que habla este médico funcional. Y es que necesitamos que el estómago, Jorge, tuyo, vuelva a cumplir las funciones que son. Y es la acidez. Y así el Helicobacter no vive. Tú le vas a cambiar el hábitat a él y entonces lo vas a estresar y puede que lo ayudes a eliminar. Y así no tengas que utilizar, Jorge, antibióticos, que esto es preocupante y yo lo sé porque tú estás sufriendo lo que uno como nosotros aquí que fuimos madres, cuando empezamos, yo sufrí mucha gastritis y todo en los embarazos y esos reflujos y todo, y yo sé lo que es eso. Y después por cosas de la vida, estrés, me dio un helicobacter y me mandaron antibióticos por 6 meses. ¿Y qué hizo todo esto? Me dañó la microbiota intestinal. Yo sé que solucionan en un momento dado lo del helicobacter, pero puede estar alterándote otra cosa. Entonces yo haría eso, me iría a los probióticos, a tomar kefir, a tomar yogur griego, pero ojo, nada sin azúcar. Elimina el azúcar, Jorge, por ahora, elimínalo, porque el azúcar en este momento es veneno para ti, porque alimenta todos estos microorganismos que te están causando daño. Y si vas a comer, por ejemplo, leguminosas, las recomiendan que uno las haga en remojo y dejarlas de un día para otro y cuando ese remojo es agua tirarla, es agua no utilizarla para cocinar. ¿Por qué? Porque entonces ya las legumbres están más suaves y las digieres mucho mejor. Entonces cositas como estas, a mí también me tocó estudiarlas y yo ahora no tengo nada de esto, Jorge. Y gracias a Dios no me tocó seguir tomando antibióticos, pero yo te recomendaría, busca, hay una cantidad de videos de este doctor Jorge, perdón, Carlos Jaramillo, impresionante. Y con él, pues el algoritmo te empieza a enviar otros médicos funcionales. Pero sí, yo te lo recomendaría, Jorge, porque yo sé, o sea, yo sé literalmente y entiendo por lo que puedes estar pasando. Eso yo lo entiendo. Entonces, es una manera de tú también eh, ayudar por si te vuelven a mandar un antibiótico con todo lo otro a que ese microorganismo eliminarlo, o al menos tú protegerte con una buena alimentación, con los probióticos, averigua, estudia sobre lo del vinagre de manzana y verá todo lo que dicen las bondades de él, que dice él, por ejemplo, aconseja irlo tomando poquito a poquito, 5 minutos antes del almuerzo principalmente. Bogarlo rápido para que no afecte a nivel del esmalte dental o si no se juega y consumes y empieza porque tú tienes que bajar ese pH del estómago, Jorge.
Tienes que bajarlo, por eso te está propagando este microorganismo, porque estás perdiendo el pH normal que tiene que tener los jugos gástricos. Y lo digo por Sí, todo lo que profe. ellos... Porque es que como Entonces, te parece que pues dentro de los tratamientos y todo eso, pues ellos al ver la resistencia y todo eso, me mandaron a hacer una pH-metría. mm, Con eso y, mismo que es un estudio que le hacen a uno durante 24 horas y según el resultado, el pH mío está muy neutro, o sea, está muy cercano a ay, 7. claro, claro, ya ves. Ay, mira, ahí estás Entonces dando. es eso. Sí, ay, mira, ya con ese estudio, mira, no, a mí ese no me lo hicieron, pero mira, Jorge, ya sabes, tú ahora juicioso porque de verdad con todo el cariño y con todo, que la solución para ti en este momento no sea el antibiótico. Yo sé, Jorge, que si tú empiezas a buscar esto como en la medicina funcional, vas a notar una mejoría. Búscalo, búscalo a todos ellos, cerciórate, si hay que ir a la medicina tradicional, nos vamos, pero tienes que bajar ese pH del estómago sí o sí para mejorarlo. Y entonces empieza a buscarlo qué cosas naturales te ayudan, qué cosas Sí, profe, naturales. me Sí, toca por hacerlo favor. ya urgente, porque Sí, ¿cómo te parece que en el último control él ya me dijo, vámonos a ir con una prueba de aliento que es la que le confirman a uno, pues si sigue presente la bacteria, y sí. si no, nos vamos con la última opción que tengo. ¿Y cuál es la última opción que él me brinda? Tetraciclina, o sea, un antibiótico. Y como estoy en ese momento sin flora intestinal y con ese antibiótico, ya se imaginarán No, cómo me va a claro, poner eso. claro, Entonces claro. yo pienso que hay que tomar la recomendación que tú me estás dando urgente y me le voy a pegar a la compañera Beatriz, que, o sea, no es Sí, la Listo, primera vez que escucho. yo le regalo sí. kefir. Prométame que Ay, mientras sí, estamos, Vea, estamos en esta Jorge, de cátedra, verdad que usted, cuando si quiere termine la clase, perdón, profe, sí, cuando termine la tranquila. clase o me escribe, Jorge, hablamos, yo le doy café Sí, y le voy a dar el nombre de un medicamento para que compre, que es de la ay, sí. medicina y con natural. mucho gusto, sí, 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 hágalo porque tienes que mejorar tu es estómago. homeopática, Sí, es lo que a mí me ha sí. salvado. Pero háganlo antes de lo de los antibióticos. Yo, o sea, hay cosas que yo sé que son obvias y que los tenemos que usar, pero para que un microorganismo ataque es porque el cuerpo está débil. Si no, no ataca. Entonces tú necesitas es cuidar tu cuerpo. Empieza con eso porque ya vimos que el antibiótico no te está dando ahora resultado, Jorge. No, Prométame que mientras todavía faltan 4 semanitas conmigo, que vas a empezar a hacer esto, a estudiarlo, a hablar con Beatriz y a ver si empezamos a ver mejoría. ¿De claro que sí, acuerdo? ¿no? Y con Y con la ayuda de Dios, amén. finalizando como tal la clase contigo, te vamos a Bueno. socializar el proceso y todo eso y vamos a Ay, me estar ahí al tanto. encanta. Sí, por favor, qué lindos. Mira, ese sería nuestro proyecto de esta Claro asignatura. que sí, Sí, cuídate súper. mucho entonces. Bueno, continuamos aquí, chicos, entonces. Entonces, em, para el control de calidad microbiológico en la industria farmacéutica y en el entorno clínico es crucial. Esto es crucial para la seguridad de los productos farmacéuticos. Y para ello existen métodos como la esterilización y desinfección, la cual elimina o reduce la carga microbiana. Esterilización, ojo chicos, esterilización es eliminación total de los microorganismos. Aquí no hay nada de microorganismos, todos se murieron, todos se murieron. Y en desinfección lo que se hace es bajar la carga microbiana. Unos viven y otros mueren, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo la necesidad, o voy a esterilizar o voy a desinfectar. ¿Cuáles son las principales rutas por las cuales se puede transmitir los microorganismos? Por contacto directo, piel a piel, porque sabemos que nosotros tenemos microorganismos en la piel y si de pronto hay algo así patógeno, puede suceder por las gotas, sea que una persona tosa, estornuda, que hable cerca, que bote saliva, pues esto puede ser un foco de contaminación. El aire, porque hay ciertos microorganismos que están suspendidos en él. Vehículos. Cuando hablamos de vehículos, hablamos cosas, digamos, que no tienen vida como inertes así y que no son insectos más bien. Entonces estamos hablando de alimentos o agua contaminada, que esa puede ser el foco de contaminación para una persona, que el alimento esté con el microorganismo o el agua. O por vectores, ustedes algunos los nombraron, sea insectos o animales que transmiten y que son patógenos.
¿Alguno conoce de pronto alguna enfermedad que sea transmitida por un insecto? ¿Lo han escuchado alguno? Profe, el dengue, la El dengue. chikungunya Muy y la bien. ¿El fiebre dengue qué amarilla. más? Señora, Escuché el dengue, Danisa. ¿Y qué más? la fiebre amarilla, Fiebre la, amarilla. La leishmania, la leishmaniasis. leishmaniasis está Sí. también. La malaria. ¿Sí? Hay muchas enfermedades que la malaria también se le llama paludismo. Entonces, los insectos, ¿por qué son con los insectos? Porque los insectos necesitan, los microorganismos necesitan del insecto para hacer cierto ciclo de su vida. Y entonces en el insecto hace un ciclo de vida, el bichito nos pica a nosotros y nos transmite el microorganismo que estaba en el interior. En cambio, en los vehículos está la bacteria o el microorganismo ahí y lo que hacemos es consumirla. Pero entonces, para que sepamos la diferencia entre vehículos y vectores. Bueno, esta es otra que yo quiero que le hagan un pantallazo para que lo tengan. Es en cuanto al control de calidad en la cadena de producción y utilización de productos farmacéuticos. Vamos a saber, o hay aquí gente que yo sé que está trabajando a nivel intrahospitalario o en ciertas áreas de la salud donde pueden estar utilizando métodos físicos, métodos químicos y antimicrobianos. Este lo vamos a dejar porque después vamos a hablar de antibióticos, antifúngicos, entonces hoy solo los vamos a nombrar. Pero hoy nos vamos a dedicar a métodos físicos y químicos para contrarrestar la producción de microorganismos. Y para ello yo voy a necesitar y vamos a hacer unas salitas y voy a darle a los grupitos para que cada uno me busque uno de los temas que estamos aquí viendo: calor húmedo, seco, filtración, radiación, desinfectantes, antisépticos, esterilizantes químicos, para que lo busquemos y luego nos reunimos y lo sociabilizamos. Cuando yo hable con el último grupo, más o menos 10 minuticos, con cada grupito le digo qué buscan y luego lo sociabilizamos, ¿de acuerdo? Entonces, De acuerdo, profe. listo. Voy a dejar de compartir pantalla para tenerlos a ustedes acá y voy a pedirle a Jorge que me haga las salas. ¿Cuántos sabemos aquí? 14. Ay, para ser grupitos pequeños. Hoy no vino tantos. Ay, mis niños. Tengo a 14 personitas aquí. Entonces van a ser grupitos pequeñitos, pero no importa. Listo, profe, tenemos 2 estudiantes. Bueno, 11 porque hay uno repetido, profe. Listo, listo. Entonces, ay, bueno, a un grupito le puedo dar para que me busque, mm, bueno, sí, a un grupito le digo que me busque dos cositas para que lo hable. Entonces, hazme entonces 5 grupitos, porque si no queda solo una personita. Listo, profe, 5 grupitos. 5 grupos, sí. Listo, profe, quedaron 4 grupitos de 2 y uno de 3. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Listo. Jorge. ¿Los abro de una vez, profe? Sí, Listo. hágalo, sí, porque ya voy con cada uno a darle el temita. Listo, entonces en este momento les va a llegar la invitación para que por favor la acepten.
Voy a ajustar aquí un poquito y vamos a empezar con los grupitos que armé. El primer grupo, voy a compartir aquí pantalla y vamos a empezar a hablar de los métodos físicos que sirven para controlar el crecimiento de los microorganismos. En el primer grupo estaba Mayerly, Xiomara, y les dije que me buscaran sobre el calor seco y el calor húmedo. ¿Qué encontraron? Mayerly y Xiomara. Sobre calor seco encontraron eliminación microorganismos mediante oxidaciones de desencasiones del componente celular, idea para material o no aptos para húmedas. Y el calor húmedas encontraron desnaturalización y proteína es más eficaz de rápidos. El calor seco utiliza alta temperatura sin vapor de agua para quemarse o hornearse microorganismos lentamente, ideal para vidrios, metales o polvos y aceites. Y el calor húmedo utiliza vapor de agua a presión para acumularse proteínas de microbios, siendo más rápido y penetrales que el seco. Le encontraron eso. Y también la última, el ejemplo actuales métodos principales en el hospital. Y Perfecto. ebulliciones, pasteurización. Y hasta ahí les comparto. Perfecto. ¿La compañita Xiomara estuvo contigo o ella buscó otra cosa Sí, ella dijo que estaba contigo, pero está ocupada, está en el Ah, trabajo. bueno. Ah, bueno. Entonces yo voy a completarles con todo lo que tú has dicho, Mayerly. O sea, que en el métodos físicos, el calor, como ya lo dijo, está el calor seco y está el calor húmedo. Entonces, el calor seco, la clave es que utiliza hornos. Hornos donde se pone a altas temperaturas y normalmente se utilizan para aquellos materiales que soporten este tipo de calor. Por ejemplo, los instrumentos metálicos, instrumentos quirúrgicos, algo, ellos pueden utilizarlo. Otro tipo de calor que se utiliza para inhibir el crecimiento o esterilizar y que no crezca ningún microorganismo es el calor húmedo. Y el equipo que se utiliza es la autoclave. La autoclave es igualito a una olla a presión, una olla pitadora. Lo mismo de esa que tenemos en la cocina, donde uno coloca ahí los productos y a una presión, o sea, el aire no sale de allí y es muy utilizado para microorganismos que tienen esporas. Entonces, se utiliza mucho a nivel de laboratorios de microbiología, de bacteriología, donde uno puede esterilizar medios de cultivo, pero también se utiliza en las salas quirúrgicas. Uno puede ahí esterilizar los materiales que se utilizan para las cirugías, porque es una forma óptima de garantizar de que estos productos están estériles. Tanto el calor seco como el calor húmedo lo que hace es esterilizar. Y vuelvo y repito, esterilizar es sinónimo de matar todo. Que no me crezca ahí ningún microorganismo, garantizar de que ese instrumento esté libre de microorganismos. También nombró Mayerly la pasteurización. La pasteurización normalmente es utilizada para la eliminación de microorganismos patógenos, porque la pasteurización se sube a una temperatura mayor a 63 grados, lo cual hace que ciertos microorganismos como la salmonela, la shigella, el Escherichia coli, el estafilococo aureus mueran. Entonces, el alimento va óptimo para el consumo humano. Y dentro de la pasteurización, pues hemos visto siempre que normalmente los lácteos son los más utilizados para, que utilizan esta técnica para el consumo humano.
los yogures, las leches, estas que vemos nosotros que dicen pasteurizada, significa eso, que el alimento se sometió a esta temperatura de 63 grados, más o menos 30 minutos, que garantiza que todos estos microorganismos patógenos mueran. Los patógenos, lo cual quiere decir que de pronto en la leche puede quedar otro microorganismo, pero que no es patógeno, ¿de acuerdo? La leche no es estéril, no, ahí pueden quedar ciertos microorganismos, pero que no nos van a causar daño a los seres humanos. Eso en cuanto al calor. Listo. Si les quedó claro, ahora nos vamos para el grupo de Carlos y Ana, que les dije que me hablaran sobre la radiación y la filtración. ¿Qué encontraron? Sí, profe, pues no sé, yo encontré aquí que para controlar el crecimiento microbiano mediante métodos físicos se utiliza principalmente dos tipos de radiación: Sí. radiación ionizante y radiación no ionizante. Ujú. La radiación ionizante son rayos X y rayos gamma. Es de alta Sí. energía y tienen un gran poder de penetración, destruyen el ADN de los microorganismos y se usan comúnmente para esterilizar equipos médicos, suministros farmacéuticos y ciertos alimentos como especies de carne. Sí, muy bien. ¿Y Y qué la otro? radiación no ionizante, que es luz ultravioleta o UV, tiene menor energía y bajo poder de penetración. Solo actúa en superficies o capas delgadas de agua y aire. El daño ocurre principalmente al formar dímeros Dime, de, dímeros, dímeros dímeros. de Ajá, tímina ajá. en el ADN, lo que impide la reproducción celular. Se usa mucho en lámparas germicidas para desinfectar mesas de laboratorios o quirófanos. Correcto. Eso en cuanto a la radiación, antes de que nos hables de la filtración, la radiación aquí. La radiación, como tú lo decías, está la ionizante y la no ionizante. La gamma es la que es más utilizado para todos aquellos material quirúrgico médico o empaquetado que garanticemos de que allí no crezca ningún microorganismo. Y la no ionizante, como tú lo decías, es menos penetrante y se utiliza más a nivel de superficies de laboratorio. Yo tuve la experiencia cuando trabajaba en los laboratorios que había una sala especial donde se hacía la PCR, y como allá había tanta producción de ADN, nosotros necesitábamos dañar esos amplicones, se les llama así, esa cantidad de ADN que se había producido ahí. Entonces la ultravioleta la dejamos por 30 minutos. Problema con la ultravioleta, que empieza a deteriorar las superficies. Yo notaba que las superficies se iban colocando amarillas y los equipos que habían allí, las centrífugas, los equipos de electroforesis, bueno, todo lo que se utiliza en la post-PCR, los termocicladores, el plástico empezaba a colocarse un color amarillento. Pero era o se hace esto y se va viendo ese deterioro de los equipos, o tenemos una contaminación que no se pueda creer en los resultados. Lastimosamente, pues tocaba hacerlo así, pero sí es uno de los métodos utilizados a nivel de superficies. Esto en cuanto a la radiación, como para que lo tengan presente. ¿Qué encontraste, Carlos, con filtración? Bueno, con filtración. Pues hay dos tipos de filtración: filtración por membrana y filtración de profundidad. No sé si sean correctos. Para control, cuéntanos a ver qué encontraste y de pronto lo podemos ir buscando aquí, a Sí, ver. la filtración en microbiología es un método físico para esterilizar líquidos o gases y retener microorganismos utilizando filtros de poro pequeño para Ex- soluciones termolábiles, vitaminas, enzimas, y no destruir los microorganismos. Solo membranas, solo separan. La filtración por membrana permite concentrar y cuantificar microorganismos en muestras de agua y alimentos y fármacos. Correcto. Eso es lo que quiero que les quede a ustedes. Ustedes la filtración, ustedes imagínenselo de forma muy coloquial, el colador que utilizan en la casa para colarle los jugos y que las semillas no se le vayan al jugo. Pues lo mismo hace esto. Estos son unas membranas, eso es de un papel especial, un papel filtro, que tiene unos poritos mucho más pequeños, porque hay unos que son hasta de 0,22 micras por debajo, para evitar que cualquier microorganismo pase. Entonces,
pasan el líquido por este filtro, digamos acá, que es como un embudo. Aquí está el filtro y aquí en el Erlenmeyer queda el producto limpio, como lo dijo Carlos. Carlos dijo una palabra que se llama termolábil. ¿Qué es termolábil? Termolábil es un producto que es susceptible a las temperaturas, sobre todo al calor, y que va a provocar que se dañe, que se desnaturalice. Tipo que hay antibióticos que no aguantan el calor, hay vacunas, soluciones que sean termosensibles, las soluciones oculares. Son cosas que no se pueden llevar a, a otros métodos físicos para limpiarlos y esterilizarlos. Entonces, lo podemos esterilizar, que quede limpio por filtración. El método de filtración no mata a los microorganismos, lo que hace es separarlos. Ese filtro tiene que quedarse aparte y en el Erlenmeyer pues queda el producto limpio y estéril. ¿Me hice entender? Que actúa como malla, como membrana, como colador, digámoslo, de una forma muy tecnológica, pero lo que busca es esto. Bueno, esto en cuanto a los métodos físicos, ya sabemos entonces que está el calor, la radiación y la filtración. Ahora nos vamos a ir para los métodos químicos. Y para los métodos químicos, dentro de ellos están los desinfectantes. Allí le pedí el favor a Dafi y a Isabel que buscaran sobre desinfectantes. ¿Qué encontraron? Bueno, profe, primero, bueno, ¿qué son los desinfectantes? Son Ujú. sustancias químicas diseñadas para eliminar o inactivar microorganismos como bacterias, virus y hongos en superficies. Bueno, ¿cómo actúan los desinfectantes? Pues desnaturalización de proteínas que dañan las proteínas esenciales de los microorganismos, causando la muerte. Alteran la membrana celular, que es que rompen la membrana provocando la salida del contenido celular. Está la oxidación, que es que oxidan componentes vitales de la célula, destruyéndola. Y está la inactivación enzimática, que bloquean las enzimas necesarias para la vida del microorganismo. El uso en farmacias se utiliza en mesones de trabajo, equipos como balanzas o morteros, en áreas de almacenamiento y la preparación de fórmulas. También se utiliza para evitar la contaminación cruzada y garantizar la calidad de los medicamentos. Correcto. ¿Y tienes ejemplos de desinfectantes? Sí, ya mi compañera les va a decir. Ah, bueno, que Mm, me... Ujú. Profe, los desinfectantes más comunes, los más utilizados, es el hipoclorito de sodio, Sí. que es cloro o lejía, ¿cómo se pronuncia? No, no sé Sí, la pronunciar. lejía o lo que conocemos nosotros aquí en Colombia como límpido. El límpido de Listo. la... Sí, es este. Mm, Muy eficaz para superficies duras, suelos y baños. El alcohol etílico Etílico. o isopropílico al 70%, utilizado en equipos electrónicos y herramientas pequeñas por su rápida evaporación. Los amonios cuaternarios, comunes en productos de limpieza, desinfectantes para superficies generales. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, utilizado como desinfectante de superficies, también antiséptico. Los más utilizados pues hospitalariamente pues son los alcoholes, los compuestos clorados, los aldehídos, fenoles y derivados, amonios cuaternarios y peróxidos. Las características ideales que deben tener los desinfectantes son que tengan buena capacidad de limpieza sin alterar el material sobre el que se aplica. No debe ser tóxico, no volátil, seguro y respetuoso con el medio ambiente. Y debe ser fácil de usar. Y el olor debe ser agradable. Y pues para tener mayor eficacia se debe utilizar un detergente antes de utilizar el desinfectante. Bueno, de esto hay mucha polémica que si utiliza uno o utilizan dos, pero lo ideal es que el área que vamos a desinfectar esté limpia para que actúe mejor, como decía Dafi, el desinfectante. Ella nombró el hipoclorito de sodio, que normalmente se utiliza al 5%, el alcohol al 70%, el amonio cuaternario,
en el grupo de ayer hubo polémica con el amonio cuaternario porque dicen que ya tiene que haber uno de quinta generación porque el amonio cuaternario, no sé si alguna personita que trabaja aquí lo utiliza a nivel de los hospitales, es tóxico, entonces pues tiene que ir con cuidado con este desinfectante. Pero la clave aquí de desinfectante es que es para superficies, ¿sí? Se utiliza para las superficies, como lo hablaron, los mesones, que las balanzas, todos los instrumentos que uno tal vez necesite utilizar y quiera desinfectarlos. También quiero que les quede claro que desinfectante no implica que se van a morir muchos microorganismos, pero la carga microbiana no queda cero. Ahí puede quedar un poco. No Profe, sé, dime, Dafi. qué pena que la interrumpa. Sí, cuente. Es que, por ejemplo, pues cuando yo trabajaba hospitalariamente, digamos, Sí, en las desinfecciones de las camas, sí, eh, por ejemplo, ellos tenían allá lo de calidad. sí, Lo de calidad. Entonces, por ejemplo, se desinfectaban las camas y se usaba un detergente antes y bueno, y luego ya el desinfectante y todo. Y sí, pasaba la jefe de enfermería cuando uno hacía ya las desinfecciones con un aparato que yo no me acuerdo cómo se llama. Y ella lo pasaba así por diferentes partes de lo que uno hacía aseo, pues como el armario, el nochero, la cama, la mesa de comer. Y pues utilizaba una para cada cosa, ¿cierto? Entonces ahí decía, le salió tanto por ciento, le salió tanto, usted hizo mal esa desinfección. Bueno, pero nunca sí. salía cero tampoco, No, o sea, la más bajita, digamos que, no me acuerdo, pero era digamos que de 1 a 10, si estaba en ese rango había que una desinfección bien hecha. Pero los desinfectantes los estaban como cambiando como por protocolo de la clínica, o sea, eso variaba mucho, entonces que alcacime y pues así muchas cosas, pero eran muy cambiantes como digamos, como que cada día evolucionaban más los virus, ¿cierto? Entonces necesitaban como cada día uno más fuerte, pero ellos hacían eso con esa máquina que no me acuerdo cómo se llama. Me imagino, yo tampoco la conozco, pero me imagino que es una máquina para mirar como con luz ultravioleta qué carga de ADN había ahí en esas áreas donde se había desinfectado. Pero Dafi, lo que sí está clarísimo es que nunca le podía llegar a cero, porque uno no utilizaba cosas para esterilizar, sino para desinfectar. Entonces se bajaba la carga microbiana a un mínimo que era aceptable, porque ninguna sala de las únicas que se busca que sean estériles son la UCI, ¿sí? La unidad de cuidados intensivos y la sala de quirófanos, porque son áreas muy críticas y sensibles. Pero las otras salas, Dafi, son normales, o sea, es normal porque van a entrar pacientes, van a entrar los acompañantes, entonces hay microorganismos de por sí que van a estar presentes. Entonces lo que ustedes estaban haciendo diariamente es controlar que esa carga microbiana no subiera. Y lo que tú estabas diciendo es también crítico, pero es lo que hay, que se tenía que cambiar los productos porque ya se estaba dando cuenta que los que se estaban utilizando no estaban bajando la carga microbiana. Entonces estaban buscando algo más fuerte. Eso es a lo que siempre nos sometemos a todo lo que está a nivel intrahospitalario. Por eso es tan delicado la gente que trabaja allí, las enfermeras, los médicos, los auxiliares, la gente de la limpieza porque están en contacto con estos bichos. Yo estos bichos me los imagino con estas armas como de estas de destrucción masiva nucleares. Estos benditos allá. O sea, hay que ir con mucho cuidado porque es que ellos allá se arman, se vuelven súper resistentes, porque es que los sometemos a todos estos productos. Entonces, ir a un hospital siempre es muy delicado. Yo pienso que a veces cuando uno va a un hospital, debería por protocolo siempre, después de regresarse a casa, meter toda la ropa que tuvimos ahí en la lavadora para que si adquirimos cualquier bicho de esos y No, dejarlo allá. profe, uno se vuelve es como resistente porque uno llega y canaliza, digamos, un paciente y digamos por el Sí, calor y eso, se bajaba el tapabocas, el paciente sin tapabocas, porque pues cuando por la tarde o al otro día, ay, ese paciente aislado por TBC, ese ay, paciente aislado por cualquier, bueno, una pseudomona, cualquier sí, cosa, y uno ahí en contacto con ellos solo como con guantes y la bata, y eso que la bata sí. es antifluida. Entonces, pues, uno como que vuelve resistente ya a Ay, todos esos, ay, mi niña, sí, yo no sé, sí, yo le creo, como no, protegidos.
Y una paciente, pues a mí me tocó la experiencia con una paciente, fue con un Clostridium. Sí, No, pues ay, Dios mío. sentimos morir porque la cambiamos así normal y todo, y pues obviamente solo lavado de manos y ya. Cuando que es que aislamiento y todo, el día para uno cada Claro. entrada, cambio de toda la ropa para poder entrar donde ella, cuando ya uno la había cambiado, digamos, todo un día Ay, con el claro, Dafi. Clostridium. Ay, sí. Entonces, uno se vuelve como resistente ya a todos Ay, sus bichos. yo creo que sí, o sea, Dafi, o sea, yo como también soy tan espiritual, yo también creo que de pronto también te protegían y de pronto sin querer tu cuerpo también era, tienes un buen sistema inmune, estás sana, no, ese micro, yo siempre he dicho que a veces se necesita de los dos, ¿cierto? Del patógeno, pero mire que ataca a una persona que está con las defensas bajas, tiene o está con una anorexia extrema porque él no se alimenta bien o no metaboliza bien. Entonces se requiere de los dos, tanto del paciente como del microorganismo. Y tú, Dafi, estabas con todas las condiciones buenas para que ese microorganismo no se te reprodujera. Entonces, tu cuerpo era también, como tú misma lo dices, resistente, tenías una muralla, una que no te afectaba. Pero, por ejemplo, para cualquier persona que va, yo siempre le recomendaría que va y visita a sus pacientes, a sus familiares en el hospital. Yo siempre le recomendaría que esa ropa que utilizaron para ir a visitarlos, llegar a casa y antes de coger cualquier cosa, toda esta ropa echarla a lavar, porque no sabemos, Dafi, tú estás bien sana, pero no sabemos, por ejemplo, la persona que fue y si de pronto estaba con las defensas bajitas, podía hacerlo. Pero vuelvo e insisto, para que un microorganismo ataque es porque el cuerpo está muy mal, como tú decías, lo aislaron, pero ya veías al paciente como estaba. O sea, el paciente por algo está en el hospital, ¿no? Entonces, eso ayuda a que el microorganismo se propague. Sí, eso, pues, o sea, yo laboré hasta el tiempo que me incapacitaron, pues, por el embarazo. Yo ya tuve el Sí. bebé y ya dejé de laborar. Ujú. Pero entonces apenas dijeron que era embarazo de alto riesgo, pues me cambiaron de servicio porque pues yo estaba en hospitalización donde tenía de todo, en hospitalización se ve de todo, lo que le digo, todo ve uno, todos los virus, todas las bacterias, todo. Sí, 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 Entonces, y pues ya dejé de laborar porque pues primero el riesgo por el bebé, porque pues ya uno viniendo y si el niño, por ejemplo, el niño en este momento está en el jardín y pues sí, jardín significa virus, va una semana y dos está en la casa por enfermo, no, es que ahí ya estoy sin saber si sí, lo sí. saco, lo dejo porque ahí, Tú aliméntalo muy bien, Dafi. Aliméntalo muy bien y ojalá, a veces los niños son muy complicaditos para esto, pero aliméntalo bien, porque el que esté en contacto va a llegar un momento que su sistema inmune se va a volver tolerante y resistente y ya no va a reaccionar de esta manera. Eso siempre pasa en las primeras etapas en la guardería, que si no es una enfermedad gastrointestinal, que si no es una enfermedad de la piel, que si no es una enfermedad respiratoria, pero ellos van madurando su sistema inmune, lo van madurando. Déjalo, tú solo aliméntalo y que él juegue en la tierra, en el jardín, que él juegue contigo en el parque y que se vaya eso familiarizando, porque si tú te vas al otro extremo, cuando él vuelva a a estar en sacarlo. contacto, sí, cuando él vuelva a estar en contacto con un microorganismo le puede dar más duro, Dafi. En Entonces, ese, en ese momento hay un salón de ese jardín aislado por ese virus de boca, mano y pies. ay, sí. Y entonces el niño ayer llegó, pues no era fiebre, era Ujú, pues 37,8, pero pues yo lo ujú, sentía más caliente de lo normal. En la sí. noche estuve pendiente y todo. Y ya hoy adivine con qué amaneció en la lengua. Entonces, Ay, por sospecha, que 10 días sí. en la casa, por Ah, sospecha. claro, Entonces por estoy sospecha. rezando de que no sea, que no sea. Bien, bueno, mi niña, y si va a eh, ser tú, solo aliméntalo muy bien, que como el niño, ellos reaccionan muy bien. Tú tranquila que va a llegar el momento en que el niño ya no se te enferme, pero va a empezar a cogerlo, las Listo, defensas. profe, gracias. Tranquila. Bueno, mi niña, solo aliméntalo muy bien y que juegue y ya verás que él lo va cogiendo. Lo digo por experiencia propia, que cuando yo llevé a mis hijos de aquí a donde ella trabajaba allá en España, los únicos que no se enfermaban eran ellos dos, los únicos. Ellos dos eran, hasta inventaban, una vez mi hija inventó y puso el termómetro en una lámpara para que se le subiera la temperatura, que porque ella era de las únicas que del salón, que no faltaba clase porque estaba sana.
¿Por qué? Porque estuvo siempre en contacto y al principio a mí también aquí se me enfermaban en la guardería por todo, pero cuando yo los llevé allá, ellos ya cogieron defensas, entonces casi no se me enfermaban, Dafi, por enfermedades infecciosas. O sea que tú tranquila, ahora Ah, siempre listo, profe. nos pasa a todos, pero tranquila que esa etapa la vas a superar. Esa angustia se pasa. Sí, sí, esa angustia se pasa. Es que ahora todavía está muy bebé, pero ya verás, ya te Ah, listo, acordarás de profe. mí. Bueno, mis niños. Pero gracias. A ti, corazón. Ahora falta que al grupo de Beatriz y Danisa nos hable de los antisépticos. ¿Qué encontraron sobre los antisépticos? Bueno, sobre los antisépticos encontramos que son sustancias químicas antimicrobianas aplicadas sobre tejidos vivos, como piel sana, mucosas o heridas para eliminar o inhibir microorganismos, previniendo infecciones sin dañar significativamente el tejido. Son clave en la antisepsia quirúrgica, en el cuidado de manos, en la higiene de manos y cuidado de heridas, diferenciándose de los desinfectantes. Los principales antisépticos, ya mi compañera le va a hablar de ellos. Listo, listo. Bueno, profe, los más utilizados a nivel clínica, el alcohol Sí, etílico, sea el 70-96%, todo lo que tiene con el yodo, la ¿cómo es yodopovidona? Yo, Yodopovidona, ajá, y la clorexidina. Son esos tres, todos correcto. los yodados, todo el alcohol y la clorexidina, los más utilizados a nivel clínica, porque también ya viene el triclosan y la sulfadiazina de plata. Esa la utilizan más en la piel es cuando está quemado, Perfecto. cuando hay quemaduras. Entonces ya se pudieron dar cuenta que hay sustancias que lo utilizan como desinfectante, pero desinfectante quiere decir que lo voy a usar en cosas inertes, en los mesones, en los equipos, o como antiséptico porque lo voy a utilizar en tejidos vivos. ¿Sabe a veces que cambia? La concentración. A veces la concentración es el mismo, por ejemplo, el alcohol, si cumple las características que a 70% lo puedo utilizar como desinfectante o como antiséptico. Pero, por ejemplo, los antisépticos más usados también es a nivel de todos los líquidos, como dijo Beatriz, yodados, todos los líquidos yodados, la clorexidina, el peróxido de hidrógeno, que es el que venden en la farmacia como agua oxigenada. Ustedes lo han visto que a veces cuando se hace una raspadura, en vez de alcohol ponen agua oxigenada, que es para también limpiar las heridas, o cuando van a ponerle la inyección a algún paciente, que antes de colocarlo en la zona, pues la limpian bien con alcohol, y ahora ya vienen unos pañitos, no solo con alcohol, también viene con clorexidina, con los dos, para limpiar antes de colocar la inyección. Entonces, la palabra antiséptica es la utilización de estos químicos a nivel de piel y tejidos, que puede ser utilizado también como desinfectante. Obviamente, pues siempre se busca dentro de lo que cabe que sean más económicos porque son caros, son caros. Entonces, no es lo mismo limpiar a nivel antiséptico la piel de algún paciente que irse a un área gigante de una zona hospitalaria o de la farmacia, porque eso se puede utilizar si trabajan de pronto en una farmacia comunitaria del barrio. Uno puede limpiar con alcohol o con hipoclorito las vitrinas, las mesas, todo esto para mantenerlo, esas áreas, pues con baja carga microbiana. Entonces ya vimos que la diferencia entre antiséptico y desinfectante, ¿no? Bueno. profe, pero por ejemplo el alcohol, ¿Ah? debido a que es un desinfectante, no se puede utilizar en heridas abiertas, Exacto, tú lo has debido dicho. a que quema los tejidos y las células que están ahí Correcto, protegiendo. correcto. El alcohol solo en las zonas limpias, por ejemplo, con lo que estaba explicando yo, Danisa, que de pronto vayan a poner una inyección, ¿sí? Yo no tengo con qué, yo Nada más puedo. que todo. Sí, para estas, donde está la piel sana, lo que yo estoy haciendo es como quitar esa carga microbiana para evitar que cuando aplique la inyección, pues no se va a introducir un microorganismo.
pero tú también, o sea, esa aclaración es muy buena. Solo se utiliza en pieles sanas, si hay heridas o no, porque obvio las quema, eso lo sabemos nosotros, es sino que nos echen en un raspado alcohol y verá cómo nos ponemos a llorar del ardor, sí o no, del ardor lloramos. Y eso hacían nuestras madres, qué pecado, pero bueno, era lo que había para O mi limón, época. profe, aplicaban Sí. también limón. Ay, imagínate limón y eso a llorar nosotros con ese ardor, pero ahora sí se sabe que se utilizan sustancias que no arden porque el ardor significa que eso está quemando. Entonces están otras sustancias como hablamos la solución yodada, la clorexidina. Sí, muchas gracias por esa aclaración. Y bueno, ahora vámonos para los esterilizantes químicos, donde estaba Jorge y Aura. ¿Qué encontraron sobre los esterilizantes químicos? Claro que sí, profe y compañeros. En cuanto a los esterilizantes químicos, debemos de comprender que son sustancias capaces de destruir completamente todos los microorganismos, incluyendo los de formas más resistentes como las esporas bacterianas. Se utilizan principalmente cuando los métodos físicos, como el calor, no son adecuados para ciertos materiales. Es importante entender dentro de estos esterilizantes que tienen un mecanismo de acción. Estos agentes actúan a nivel celular mediante diferentes procesos. Uno de ellos es la desnaturalización de proteínas que actúan inactivando enzimas vitales. Otro es la alteración de la membrana celular provocando la muerte celular y el daño del material genético del ADN y ARN. Por estas acciones impide que los microorganismos sobrevivan o de otra manera se reproduzcan. Vamos a mencionarles unos de los principales esterilizantes químicos como lo son el óxido de etileno, que funciona de la manera en que penetra profundamente y se usa en el material médico delicado. Otro es el glutaraldehído, que es eficaz como en equipos como lo son los endoscopios. Otro sería el peróxido de hidrógeno, que actúa liberando radicales libres. Otro es el ácido peracético, que es muy potente y rápido. Dentro de estos, ¿cuál es la importancia en la salud, en el sector salud? Son muy fundamentales en lo que son hospitales, como lo mencionábamos, en instrumentales quirúrgicos, a nivel de laboratorios y todo lo que nos compete como industria farmacéutica. Esto ya que permite que se esterilicen materiales sensibles al calor, como los son plásticos o también los equipos electrónicos. Como dato importante y pues anexándole a esta investigación, debemos entender también que estos esterilizantes químicos tienen sus ventajas como también sus desventajas. Una de las ventajas es de que es de alta eficacia, o sea que nos puede eliminar totalmente los microorganismos y también que son muy útiles en materiales delicados. ¿Cuáles serían como las desventajas? Que pueden ser tóxicos o pueden ser también irritantes, que requieren un control estricto sobre el uso de cada uno de ellos y que también algunos pueden dejar residuos químicos. Para concluirles sobre la investigación, es de que estos esterilizantes químicos eliminan completamente los microorganismos mediante un mecanismo de reacciones químicas que dañan estructuras vitales, siendo esenciales para esterilizar materiales que no soportan las altas temperaturas. Jorge, súper completo quedó. Ya vimos que dentro de los métodos químicos, el esterilizante, el que, como él lo dijo, se elimina en su totalidad los microorganismos, son estos. Y él los estuvo diciendo. ¿Qué tipos? Habló del óxido de etileno, el glutaraldehído. Y lo que hace estos químicos es eliminar las esporas. Matan a todos los microorganismos, hasta las esporas que son de las estructuras más resistentes. Entonces, si yo quiero esterilizar, o sea, esto se utiliza más que todo a nivel quirúrgico o laboratorios clínicos. Este quedó muy claro, o sea, que sabemos que es el método por excelencia para eliminar 100% de los microorganismos. Bueno, chicos, Estera, muchas gracias por la intervención de todos los compañeros, o sea, todo, yo pienso que con todo lo que sociabilizamos quedó muy completo. Ya a partir de la próxima semana empezaremos a ver agentes antimicrobianos, antibióticos, antifúngicos, antivirales y antiparasitarios, porque este es de pronto más específico y queremos de pronto hablarlo un poquito mejor. Y como para concluir en este trabajo, en esta exposición en el día de hoy, podemos hablar que de los puntos claves para uno prevenir ese- esas contaminaciones es la higiene de manos donde un lavado de manos es la medida más efectiva para prevenir la propagación de infecciones.
Se utiliza agua y jabón durante al menos 20 segundos, cubriendo todas las superficies, que lo puede reemplazar el gel antibacteriano. Yo lo que recomiendo es que este tipo de sustancias se utilicen, pero en los sitios adecuados y no de pronto haber dejado todos los hábitos de la pandemia, que muchas de las personitas usaban eso, se quemaron las manos, eliminaron la microbiota normal que nos protege de la piel, entonces las personas empezaron a sufrir problemas de piel en la mano, en el cuerpo, porque empezaron a ponerse este gel antibacteriano de forma habitual. Y nosotros no lo necesitamos de forma habitual. Nosotros necesitamos que esta piel esté protegida con la microbiota que tenemos para que la patógena no nos ataque. Entonces, también es bueno ni tanto que alumbre el santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Entonces, ser, o sea, congruentes de saber utilizar este tipo de sustancias donde se requiere. Porque si se utiliza de forma cotidiana, porque quedaron muchas costumbres desde la pandemia, nos estamos haciendo un daño a nuestra piel. Y bueno, si ustedes, los que hayan trabajado a nivel clínico, por allá con las compañeritas también nos estuvieron diciendo, pues hay unos equipos EPI que dependiendo pues si los van a requerir o no, las mascarillas, los guantes, las batas, esto siempre va a ser medidas preventivas para uno no ser foco de contaminación en áreas como las áreas quirúrgicas o la UCI, que son sitios que requieren o en la producción de productos farmacéuticos. A veces requieren toda esta vestimenta para nosotros no ser contaminantes. Y a nivel de las farmacias de barrio, ¿qué se hace en limpieza y desinfección de superficies? Lo que se debe hacer es limpiar regularmente las superficies de alto contacto, como los mostradores, los teclados, utilizar un desinfectante adecuado como el alcohol, el hipoclorito diluido, seguir las instrucciones del fabricante para la dilución y el tiempo de contacto, porque uno a veces puede utilizar el hipoclorito y después retirarlo, y mantener ventilada el área durante y después de la desinfección. ¿Por qué? Porque nos puede hacer daño a nosotros, puede causarnos una irritación a nivel de las vías respiratorias, una quemazón por utilizar mucho. Muchos de nosotros somos muy folclóricos a la hora de utilizarlo y hablo con las mamás y todo, que vamos a limpiar los baños con las ventanas cerradas, la puerta cerrada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que vamos con el límpido y después empezamos con la tos. Pues esa tos significa que nos estamos quemando con ese reactivo. Entonces hay que diluirlo más cuando lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesora. Bueno, y en cuanto, esto también lo van a ver en otra asignatura, solo para nombrarlo, pues que existen unas medidas para la eliminación de residuos peligrosos a nivel intrahospitalario, donde hay que clasificar los residuos según su peligrosidad, si son cortopunzantes, si son medicamentos vencidos. Entonces siempre les van a enseñar dónde depositarlos para hacerle el tratamiento adecuado. Utilizan unos contenedores adecuados, se hace una normativa para poder eliminar estos productos y es una manera de proteger el medio ambiente, no eliminar estos productos por el sanitario o por el lavamanos, sino que ya se evita pues depositando en los contenedores y ya hay unas entidades, unas empresas que se encargan de hacer el mantenimiento y el buen eliminación de estos Sí, mi productos. vida, adelantar. Bueno, mis niños, pues eso era lo que tenía para contarles en el día de hoy. Yo no sé si tienen alguna pregunta, si les quedó claro, o esto también lo van ustedes a empezar a utilizar cuando ya empiecen a ejercer en las labores, sea a nivel intrahospitalario, si consiguieron un trabajo a nivel de una empresa farmacéutica o si es en una farmacia, pues todas estas cosas las van a tener que ir usando. Entonces era para que ustedes supieran qué protocolos se pueden utilizar. No sé si tienen alguna pregunta o algo, todo les quedó claro. Profe, yo tengo pues no duda, Ah, sino que creo, no sé, sí, digamos que sí, cuando empezó con el tema de la pandemia, fuimos muy sí. dados a que, por ejemplo, veníamos de la calle y de una lavamos la ropa, Mm, de una. mm, Llegábamos a la casa, los zapatos, ujú, teníamos, pues en la mayoría de casas y ujú, tenían un tapete, ujú, ahí se quitaban los zapatos, ese tapete siempre lo impregnaban o de hipoclorito o de amonio cuaternario en ese momento. ujú. Es más, incluso, por ejemplo, lo que fue la industria licorera de Caldas, porque obviamente no podían expender, digamos, licores, innovaron a vender alcohol etílico.
fue algo que todos nos Sí, quedamos como que sí, sí. fue interesante y digamos que ahora escuchando eso me acordé de que, por ejemplo, de que la pandemia, digamos, cambió, le dio un giro de 360 a todo. Entonces, como Todo. que estábamos ahí como escuchando eso y que actualmente, bueno, pasa la pandemia y volvimos otra vuelta, a la, digamos, un poco a la normalidad y nos seguimos aplicando como lo que aún está Sí, presente. sí, claro, porque, a ver, fueron medidas que se tomaron porque se difundió el pánico. Entonces, el miedo a morir, el miedo a enfermarse, tantas cosas pasaron. Entonces, se vieron esas medidas, pero se fue tanto, 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 que ya después la gente se habituó tanto a ello que a veces me sorprende, y yo soy como microbióloga, y me sorprende ver a una personita en la calle, no en un sitio cerrado, con un tapabocas, sabiendo que el tapabocas le puede hacer daño a él. Estamos afuera, donde sabemos que no vamos a producir ninguna contaminación, y hay gente al día de hoy, 6 años después, que está usando tapabocas. Eso antes no se hacía, Denise. Antes no se hacía. Entonces, sabemos que de pronto si ese paciente, esa personita está con mucho contacto con ese tapabocas no está bien aséptico, o sea, o tiene microorganismos ahí acumulados, él mismo está recirculando microorganismos, recirculando, no deja ventilar y entonces se puede enfermar más. Mi recomendación en la calle, no lo uses. En la calle estás libre, o sea, y además eso fue en un momento dado, porque lo vamos ahora. Entonces, hay gente que quedó habituada y yo lo respeto. O sea, porque si se siente más seguro o cree que se va a infectar más, muy respetable. Pero si es así, cámbiese ese tapabocas cada 2 o 3 horas, que yo no sé si lo hará, porque es un foco de contaminación. Esa parte interna, si se acumula el microorganismo, se vuelve un medio para que se reproduzcan y el paciente empiece a oler esto. Entonces, sería mi recomendación. Todas son cosas que quedaron así de la pandemia, pero bueno, poco a poco nos volvemos a asimilar y ya vimos que de pronto también el COVID atacó más que todas las personas inmunosuprimidas, las enfermitas, los abuelitos. Entonces, pues que también ellos eran de cuidado, pero yo siempre digo que todos ellos es que tengan una buena alimentación, que tengan un estado emocional tranquilo, feliz, porque hasta el estrés nos enferma. Y entonces cuando el estrés nos enferma, nos baja las defensas y nos atacan los bichitos. ¿Quién iba a decir algo? Yo Yo, escuché, una vez, ¿quién? pues yo Mm. una vez estuve trabajando en una parte y cuando entrábamos nos echaban vinagre a la entrada. Era horrible. Sí, sí, Xiomara. Sí, hicieron muchas cosas y yo lo entiendo, o sea, porque todo eso fue por pánico, todo fue por pánico, porque ya vimos que después de esto, pues mire que mucha gente no murió, o sea, lo pudimos ver 6 años después, pero ya pasó y yo creo que fue un aprendizaje para todos. eh, Mirar a ver cómo manejar los microorganismos y yo soy de la escuela de que el huésped tiene que mantenerse fuerte, fuerte. Si tal vez alguno de nosotros lo sufrimos, el COVID, pero no nos dio nada. Hay gente que de pronto se le perdió el olfato, hay alguno que le dio fiebre, pero ¿por qué? Porque su cuerpo estaba bien, bien. Y hay gente que, pobrecita mía, pues se los llevó, se los llevó. ¿Por qué? Porque dependía de nuestro cuerpo. Yo soy muy de que tenemos que cuidarnos nosotros, porque mire, en el siglo XXI, a pesar de que nos alimentemos bien, a pesar de que ahora hay más facilidades para ello, a veces la gente está enfermándose por el estrés. Las enfermedades del siglo XXI, no se les olvide, el estrés y las alergias son de las que más, y a veces lo aumentamos, pero lo del cáncer, por todo lo que se ha provocado a nivel de los alimentos procesados y todos estos químicos que hay actualmente. Pero son las 3 enfermedades que más se están viendo. Y entonces todo esto que causa en el ser humano baja de las defensas, todo ello. Entonces, las alergias, porque somos ya ahora exageradamente limpios, entonces ya el sistema inmune se vuelve intolerante, no aguanta y reacciona.
Cuando hay alergias es porque el sistema inmune es muy reactivo, reacciona por todo. O sea, reacciona porque está en contacto con el polvo o con el polen o con con un bichito, los ácaros. Y antes no se veía tanto porque nosotros estábamos como más en contacto con ellos y entonces que se creó como una tolerancia, una aceptación. Yo bien siempre he dicho, extremos son malos. Ese de pronto es mi lema. Entonces, ser demasiado limpios, mira, nos puede hacer daño. Estas personitas que siempre están con los geles y todo eso, está eliminando la microbiota que lo está protegiendo de los otros. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo, mis chicos? Sí, profe, te tengo una Sí, pregunta. señora. Mm, Que mm, mira que nos enviaron un correo, no sé si a todos, donde nos piden que en algún semestre nos toca tener todo el esquema de vacunación. Por mi ujú. parte, en ningún momento me apliqué ninguna vacuna sobre el COVID. Sí. Entonces, en este caso, me tocaría sí o sí aplicarme las tres vacunas, porque en sí Ah, no estuve como tal de acuerdo con las vacunas, pero entonces en ujú, este ujú. momento, después de pasar todo, sí me tocaría Sí. ponérmelas. Angie, yo hablaría de esto porque el COVID ahora ya está muy erradicado. O sea, yo pienso que las vacunas de pronto esenciales como la de la hepatitis o es que ahora no me sale pues, El tétano, profe. la del tétano porque esta de pronto pues te puedes contaminar con o tener contacto con algo que un paciente tenga Clostridium. Pero yo lo hablaría a mi niña, porque yo creo que este no lo necesitas. Y yo también respeto tu opinión sobre las vacunas y esto, y si la persona, pues en algún momento no se la quiso poner, muy respetable, y a mí me parece que también es digno de respetar, porque pues la persona no vio que era la manera óptima para cuidarse, sino que Angie vio otras maneras. Entonces me parece muy bueno. Pero yo lo hablaría, Angie, yo no creo que los tengas que necesitar. Profe, yo Dale, por profe, ejemplo nada muchísimas más gracias. tengo una sola dosis, que fue la de Janssen. La de Jensen, creo que era la de sí, pero si en este momento no se Casi requiere. me mata. Mm. Ah, ya. Es que con esta vacuna pasaron cosas porque yo también trabajé con ella y fue que era una técnica nueva, venía con unas sustancias, entonces se manejó de una manera que como yo manejé las vacunas, porque yo manejé las vacunas del virus del papiloma humano, fue muy diferente. Entonces, yo también pienso que se manejó de una manera, el protocolo cambió y yo pienso que eso es para discutirlo. Y si Angie siente que no, discútelo, Angie, porque si tu corazón te lo está diciendo y tú te sientes bien y no te ha dado COVID, pues no lo necesitas, no lo necesitas. Entonces tú háblalo, o sea, cuáles son las de pronto las que yo estaba diciendo, la de la hepatitis B, Clostridium, o aquellas que son muy importantes y que se requieren porque tú tienes que de pronto que trabajar a nivel intrahospitalario, pero yo lo hablaría con el esquema. Las que ya lo tienen, pues ya tienen todo el esquema de vacunación y esto, pero si tú que no lo tienes, háblalo, porque eh, Dale, profe, sí, muchas gracias. sí, como tú te sientas, o sea, tú explícalo, que tú no te sientes ahora, que no lo ves, es necesario porque ya no se está dando ni nada con este microorganismo. Entonces, pues que tú tomarías las medidas adecuadas y sabemos que con el COVID, pues era lo que hablábamos del tapabocas, la distancia de 1,5 metros para que no tener contacto con la saliva o eso con otro paciente, pero ya hemos visto que ya ahora esa enfermedad bajó el nivel, la incidencia. Entonces, tú háblalo, mi niña, lo que te dicte el corazón, ¿de acuerdo? Profe, pero Dale, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Ujú. cuando uno va a conseguir trabajo, le piden también a uno tener esas vacunas. O sea, Sí, hasta la del COVID están pidiendo aquí. sí, Sí, no sabía. he entrado a trabajar así, me han pedido tener esas vacunas y pues yo también solo tengo una sola dosis. Ya Eh, está, mi niña, ya está. entonces no sé ahí cómo se hace porque pues en muchas partes exigen esa vacuna también. No, porque tú ya tienes una y ya te pusieron la dosis y ya está, mi Pero niña. le exigen a uno el esquema completo y pues Ah, sí. sí, solo había una dosis porque yo también me apliqué la misma que la compañera. Ah, ya está. Es que hubo, dependiendo de la empresa, que era solo una dosis, y hubo empresas que requerían más dosis
de la vacuna. Entonces, dependiendo de la que te hayan puesto, si era monodosis, pues ya está, Xiomara, no necesitabas más. Pero después le sacaron más dosis a esa. Entonces, en algunas partes me han exigido esa vacuna y entonces, pues, Mm. yo tampoco me la quiero aplicar. Estoy así como en la misma forma de la compañera. No me parece necesario en este momento. Sí, yo creo que yo también entraría en la misma, Xiomara, y yo hablaría con las personas, con ellos, de que ya no es, o sea, esta vacuna ya no es necesaria. Desde mi punto de vista, es mi perspectiva. Obviamente, pues respeto las normativas y todo de las empresas, pero también la respeto a ustedes como personitas, y ustedes son las dueñas de su cuerpo y su corazón se los dice si lo ven necesario o no de colocársela. ¿De acuerdo? Entonces háblenlo, háblenlo porque ustedes saben que también es de ustedes, o sea, y no, yo en este momento, desde mi punto de vista, no lo veo necesario. Pero claro, cada empresa tiene sus cosas, pero yo lo hablaría, Xiomara, Ah, bueno, porque muchísimas mm, gracias. sí, háblalo, no te quedes calladita, o sea, dile, mire, pasa esto, me pusieron esta, ahora esta enfermedad, su incidencia bajó, no le vemos necesidad, yo soy sana, yo estoy, bueno, muchas cosas para que respeten también, yo respeto lo que cada persona diga, o sea, nadie está obligado a que ciertas cosas se coloquen. Yo en eso sí estoy completamente, porque es que es mi cuerpo, entonces en esa es algo, es una opinión muy personal. Entonces yo hablaría con las empresas a las cuales estoy mandando esta hoja de vida. Bueno, profe, muchas gracias. A ustedes, mis niños, lo más importante es que ustedes se cuiden, se alimenten bien, hagan deporte y ya verá que muchas de las enfermedades que tenemos ahora en el siglo XXI, ustedes no las tendrán. Acuérdense de mí. Yo sé que a veces podemos ser golosos, a mí también me gusta a veces comer, mecatear, salir un fin de semana, pero que no se nos vuelva costumbre. Entonces, que siempre nos acordemos de alimentarnos, así como hizo Beatriz, que por ejemplo ya empezó a habituarse al consumo del kefir y que le ha ido muy bien. Entonces, ir como haciendo esos hábitos, ir introduciéndolos, que eso nos va a ayudar muchísimo. Pues nada, mis niños, me despido entonces por el día de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Espero que les vaya muy bien el resto de semana, pendientes de las actividades que hay esta semana. Si hay alguna duda, me escriben y estamos en contacto. Muchas gracias. A usted, profe, muchísimas Ya, gracias. sí, A usted, muchísimas profe, Gracias, gracias. profe. Sí, profe, Que- gracias. Gracias, profe. gracias, que les vaya muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, profe, hasta luego, hasta Hasta luego, luego. compañeros. Chao, profe. Chao, Hasta chicos. luego.